Arratsaldeon, bueno, hasiko gara ja. Hau, azkeneko eguna, prestatu ditugun jardunaldi honetan, bueno, gaur hitzaldiak izango dira gehien bat oinarrizko errenta eta mugimendu sozialak, ekiko dugu, bueno, alde batetik bueno, beste aldean Alfredo, berak itxegingo du ekologismoa eta oinarrizko errenta, itxiar, bueno, gazteria edo gaztea eta oinarriko errenta, eta Sara, bueno, itxegingo du feminismoa eta oinarrizko errenta. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Hoy el último día de las jornadas de renta básica, que como hilo conductor principal será sobre renta básica y movimientos sociales, que en el otro lado tenemos a Alfredo, que nos hablará con la conexión con el ecologismo. Luego Itziar nos hablará sobre la juventud o nos presentará un proyecto que ha habido sobre renta básica y juventud, y terminaremos con Sara Víquer sobre feminismo y renta básica. Pues nada, cuando quieras, Alfredo, todo tuyo. Ok, pues muy buenas tardes, noches ya, ¿no? Aquí en Madrid por lo menos ya es de noche. Y bueno, daros las gracias primero a Aurain por haberme invitado a mí y a Ecologistas en Acción, ¿vale? Como sabéis, en Ecologistas en Acción, pues hace ya muchos años que venimos trabajando temas de justicia social, ¿vale? Porque Ecologistas en Acción no solamente nos encargamos de temas ambientales, sino que nuestros principios beben de la ecología social y la ecología política, y ahí, bueno, pues también nos interesan obviamente temas de justicia social, donde yo creo que se puede ubicar fácilmente la renta básica, ¿vale? Entonces, nosotros ya hace como 20 años empezamos a hablar en nuestras reuniones de renta básica, ¿no? A través de gentes o colectivos como Baladre, ¿no? Que nos introdujeron a este mundo. Yo recuerdo que en esas primeras reuniones ya leíamos al filósofo, a Gortz, al alemán, donde ya planteaba ideas, ¿no? de el reparto de la riqueza a través de una renta universal, ¿de acuerdo? Pero a mí me gustaría, pues, plantear esta charla en torno bueno, a cómo puede ayudarnos la renta básica, una renta básica incondicional, universal, en un contexto de colapso, ¿no? De colapso climático y colapso económico también, ¿no? Porque estamos asistiendo ya a un colapso del sistema capitalista tal y como lo hemos conocido hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces, voy a primero partir de unos hechos que hoy por hoy yo creo que ya consideramos desde ecologistas irrefutables, ya no, casi nadie se atreve a refutar esto, ¿no? Como que, bueno, pues que el capitalismo sabemos, ¿no? Que es un sistema basado en la creación y la acumulación de riqueza, fundamentalmente bienes materiales, ¿de acuerdo? Y que para conseguir esa acumulación, pues constantemente requiere un crecimiento económico, ¿vale? Fundamentalmente a través de la producción de bienes y servicios, ¿no? ¿De acuerdo? Necesita de un crecimiento constante de la productividad, ¿vale? Y esa productividad es posible, hasta ahora por lo menos ha sido posible, fundamentalmente gracias a la explotación de recursos naturales y de mano de obra, ¿no? Cada vez más recursos naturales, cada vez menos mano de obra, ¿no? ¿De acuerdo? Pero aquí la mano de obra y sobre todo el trabajo asalariado a través del mercado laboral, lo que llamamos empleo, pues juega un papel también fundamental, ¿de acuerdo? De hecho, es en este sistema donde el mercado laboral es el que nos va a permitir hacer la principal redistribución de riqueza, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, cualquier persona tiene que acudir al mercado laboral para poder primero satisfacer sus necesidades básicas, sobre todo materiales, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso supediza muchos de los derechos sociales, ya sea alimentación, vivienda, ¿vale? A tener un empleo. Si no tengo un empleo, si no tengo un salario, pues difícilmente me voy a poder alimentar o por lo menos alimentarme saludablemente o tener un techo digno, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos lleva a las personas trabajadoras, a los empleados, a un triángulo que es una trampa mortal, ¿no? El triángulo de la producción, del trabajo y del consumo, ¿no? Es decir, tengo que trabajar porque tengo que consumir para poder satisfacer
las necesidades básicas materiales, ¿vale? Y ese consumo va a producir a su vez un incremento en la producción, ¿no? Es decir, consumimos para producir más y a su vez producimos más, ¿no? Para acumular, pero al mismo tiempo para generar más trabajo, más empleo, ¿vale? Yo digo que este triángulo es mortal, ¿vale? Porque en realidad nos somete a trabajadoras y trabajadores a una esclavitud, ¿no? De la que es difícil escapar, ¿de acuerdo? Hasta aquí ha venido funcionando sin problemas el sistema capitalismo dentro de este triángulo, producción, trabajo, consumo, pero en las últimas décadas pues se empieza a visibilizar que esto tiene un límite, ¿no? Que este crecimiento ilimitado del que estamos hablando pues al final va a chocar con los límites materiales, ¿de acuerdo? Es cierto que el capitalismo cada vez va dependiendo menos de la mano de obra en base a procesos de automatización, de tecnificación, de mecanización, ¿de acuerdo? Pero claro, al sustituir mano de obra por máquinas, por robots, se va a hacer todavía más dependiente, ¿no? de los recursos naturales. Vamos a necesitar cada vez más materia prima y sobre todo más energía, ¿de acuerdo? Este crecimiento continuo, por tanto, va a chocar primero con las leyes de la termodinámica, ¿no? Y con los límites biofísicos del planeta, ¿de acuerdo? Es una evidencia ya que estamos empezando a llegar al pico, en algunos casos ya lo hemos sobrepasado, de los combustibles fósiles, ¿de acuerdo? Y algunos materiales estratégicos que se están planteando como la solución ahora, ¿no? En cuanto a, pues eso, hacer la economía más verde. Materiales como el litio, el cobalto, ¿no? Para las baterías, para la fabricación de placas, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero otros materiales también que se utilizan, por ejemplo, en agricultura, como los fosfatos, etcétera, empiezan ya a escasear. Y esto sin duda va a provocar, y lo está empezando a provocar ya, ¿no? Una ralentización del metabolismo, ¿no? Del sistema capitalista. Quiero compartir aquí una diapositiva, ¿vale? Para que veáis cómo ha sido esta evolución en el consumo de materiales en las últimas décadas, ¿vale? No sé si estáis viendo, imagino que sí, ¿no? Vale, en este gráfico lo que está representado es desde el 1970 hasta prácticamente la actualidad, cómo ha sido la evolución en el consumo de materiales de distintos tipos, ¿no? En verde está la biomasa, en violeta están minerales no metálicos, pero lo más importante donde el crecimiento ha sido más acentuado, ¿no? ¿Vale? Ha sido en combustibles fósiles, que está representado en negro, y en minerales metálicos, ¿de acuerdo? Que aquí es donde entrarían los que he comentado antes, ¿no? Por ejemplo, también el cobre, todo esto. Entonces, es un crecimiento claramente insostenible, ¿no? Es decir, estamos pasando desde 1970 hasta la actualidad, se ha multiplicado por más de 3, ¿de acuerdo? Y esto no tiene pinta de que vaya a parar, salvo que efectivamente lleguemos a los límites biofísicos del planeta que ya estamos alcanzando, ya no solamente porque estos materiales son más escasos, sino porque además son más difíciles de extraer y el coste para extraerlos hace que ya no sean tan rentables. ¿De acuerdo? Vale, ahora ya volvemos a donde estaba. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que el capitalismo va a enfrentarse por primera vez en su historia a unos límites que no va a ser capaz de superar, ¿no? Históricamente, el capitalismo ha sido experto en reinventarse y cuando ha pasado por distintas crisis, que las ha pasado, ¿no? Pues en base, pues, por ejemplo, a la mecanización, en base a la deslocalización de empresas o en base a la financiarización de la economía, pues ha sabido reinventarse en distintos momentos de crisis y ha seguido en su lógica de crecimiento y de acumulación, ¿vale? Pero aquí el problema es que ya los límites son la base material del sistema y esto, por mucho que queramos, ni siquiera las nuevas soluciones que nos están planteando ahora mismo, como la digitalización o la promesa de la inteligencia artificial, van a ser capaces de romper con los límites, porque son los límites que hay en la base material del sistema, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el sistema capitalista, queramos sí o sí, va a empezar a decrecer, ¿vale? Pero el problema no es solamente que el capitalismo se va a ver forzado a decrecer por la limitación tanto en los materiales como en la energía, sino que, por otro lado, ¿vale? El metabolismo está produciendo también una serie de residuos y de emisiones, ¿vale? Y esto todavía es más grave que el agotamiento de los recursos materiales, ¿no? ¿Vale? Estamos sobrepasando ya de manera
de manera importante, ¿no?, en la capacidad de carga de los ecosistemas, ¿vale? Sobre todo en la emisión de gases de efecto invernadero. Ya sabemos, ¿no?, lo que está provocando esto, un cambio climático sin precedentes en la historia de la humanidad, ¿vale? Pero no solamente el cambio climático, ¿vale?, con todo lo que eso conlleva, ¿no?, con catástrofes que van a venir a partir de ahora, como por ejemplo la reciente Dana. También la contaminación de ecosistemas, ¿vale?, la desertificación, ¿no? Y en general todo esto nos va a llevar a una pérdida de biodiversidad, que esto desde un punto de vista ambiental es también una catástrofe, ¿no? Porque no sabemos ni siquiera, es decir, nos podemos imaginar cómo va a cambiar el clima, ¿no? Hay modelos más o menos, pero no sabemos qué va a pasar con esta pérdida de biodiversidad por cómo están interrelacionadas todas las especies sobre el planeta, ¿vale? Es decir, esto está poniendo en seria crisis, ¿vale?, la amenaza de la vida sobre el planeta y también la amenaza de la especie humana, ¿de acuerdo? Entonces, mucho más grave, ¿no?, que el agotamiento de los recursos materiales es el colapso medioambiental. Y es por lo que desde Ecologistas en Acción venimos ya haciendo un llamamiento a la sociedad y a nuestros políticos de que hay que tomar medidas urgentes, ¿no?, para un cambio de modelo socioeconómico, ¿de acuerdo? No solamente decimos que hace falta cambiar, sino que además ya venimos trabajando en propuestas, ¿no?, de nuevos modelos, ¿vale?, que sobre todo busquen que sean ambientalmente sostenibles, pero al mismo tiempo, ¿no?, desde el principio del ecologismo social, pues queremos que también, ya que estamos, que sean socialmente justos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Este nuevo modelo, sobre todo lo más importante, el camino que nos tiene que llevar a él, es lo que venimos llamando en la última década la transición ecosocial, ¿vale? Ahora hablamos mucho en Ecologistas en Acción de transición ecosocial, pero esta transición ecosocial no es ni más ni menos de qué camino tenemos que tomar, ¿vale?, para hacer una transformación profunda del sistema. Entiendo que tiene que ser una transformación global que va además a afectar a casi todos los ámbitos de nuestra vida tal y como la entendemos, ¿no? Estoy hablando por supuesto, del modelo productivo, el modelo de consumo, también el modelo de trabajo, el modelo laboral, pero también la esfera de la energía, de la alimentación, de la movilidad, de la generación de residuos, de las finanzas, de la gobernanza económica y la gobernanza política. Es decir, es un cambio completamente de paradigma, ¿vale? Bueno, pues en esta transición ecosocial es donde nos la jugamos, porque de lo que hagamos ahora y en los próximos años va a depender el modelo que resulte de aquí, ¿de acuerdo? Y si queremos que sea un modelo ecológicamente sostenible y socialmente justo, pues hay que actuar sobre estos ámbitos, sobre esta esfera, sobre estas esferas en un sentido concreto, ¿vale? No vale cualquier transformación. Es aquí donde ya introduzco el tema de la renta básica, ¿vale? En los estudios que hemos estado haciendo, ¿no? Muchos de estos estudios, a ver, son estudios desde suposiciones, ¿de acuerdo? En algunos de ellos sí que ha habido pequeños experimentos, pero obviamente todo esto son elucubraciones que hay que comprobar experimentalmente, ¿vale? Por eso es muy importante, ¿no?, los experimentos que se están haciendo en el planeta de imponer, bueno, de dar una renta básica a la ciudadanía y ver, ¿vale?, todas estas variables de las que voy a hablar ahora, cómo podrían evolucionar, ¿no? Voy a abordar algunos de los ámbitos que he mencionado porque no daría para el tiempo que tengo abordarlos todos, ¿no? Empezaríamos con el modelo de producción, ¿no? En el modelo de producción, bueno, pues ¿hacia dónde deberíamos ir? Pues obviamente hay que ir hacia un modelo de producción que esté dentro de los límites ecológicos del planeta, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues fundamentalmente que va a haber determinados sectores productivos, los más dependientes de los materiales y los más contaminantes, que deberían de crecer, ¿vale? Estoy hablando de sectores pues como la automoción, como la aviación, el turismo, el sector textil. Todos estos sectores sí o sí se van a ver vistos a un decrecimiento, ¿vale? Y luego también podríamos hablar de que hay otros sectores donde a lo mejor no necesariamente tendrían que decrecer, pero a lo mejor socialmente consideramos que sería también interesante que decrecieran, como por ejemplo la industria militar, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, se va a producir un incremento económico en sectores más sostenibles, ¿de acuerdo? Como las energías renovables, la agricultura, el reciclado, la industria del reciclado, pues, por ejemplo, la rehabilitación de edificios para hacerlos más eficientes, etcétera, ¿de acuerdo? Vale,
Con esto en mente, hace un par de años sacamos un informe donde hacíamos una estimación de cuál sería la variación que experimentaría el empleo en un contexto de decrecimiento, ¿vale? Bueno, en realidad eran en dos modelos. Un decrecimiento suave basado en el Green New Deal, ¿no? Que es lo que están planteando ahora desde las esferas de la Unión Europea, y luego un decrecimiento más fuerte, ¿no? Como el que decimos que el que apoyamos desde Ecologistas de la Acción, ¿vale? Pues voy a compartir aquí una diapositiva que creo que es importante que veáis y que está sacada de ese informe que os comentaba, ¿de acuerdo? No sé si se llega a ver porque es una tabla que tiene muchos números, ¿vale? En los modelos que hemos estado manejando, ¿no? Para hacer esta estimación de la variación del empleo. Aquí tenéis en la primera columna el total de empleos que había en 2019. Estamos casi poco más de 19 millones de empleos. Estoy considerando solamente empleo remunerado dentro del mercado laboral. Aquí no estamos metiendo trabajos de cuidados o trabajos no remunerados. Y, ¿vale? Estamos haciendo una estimación de cuál sería la evolución de los empleos a 2030, ¿de acuerdo? Bajo 3 escenarios. BAU es el business as usual, es decir, seguir como estamos hasta ahora, es decir, como si no hubiera límites al crecimiento, ¿de acuerdo? Luego, la segunda columna es la GND, es el Green New Deal, es decir, un planteamiento donde sí que se tengan en cuenta las energías renovables como nuevas fuentes de generación de energía, ¿vale? Pero aún así, donde no se ponen cotos realmente serios a determinados sectores económicos. Y luego el más deseable desde el punto de vista de ecologista de la nación, que sería el escenario de crecimiento, ¿no? Vale, pues en este escenario de crecimiento, que es al donde creemos que deberíamos ir si de verdad queremos evitar un colapso climático de consecuencias trágicas, ¿vale? Hablamos de que estaríamos perdiendo en 2030 el orden del 10% de estos puestos de trabajo, 10% de empleo, ¿de acuerdo? Esto supone que estamos hablando de prácticamente 2 millones de empleos, ¿de acuerdo? Es cierto también que hemos hecho algunos otros modelos donde partíamos de que también iba a haber una reforma laboral con una reducción de la jornada laboral, por ejemplo, a 30 horas, y que con este modelo, donde hacemos un reparto del trabajo, pues evidentemente la pérdida del trabajo, la pérdida de puestos de trabajo ya no es tan fuerte, ¿no? Pero aún así, esto no va a ser de la noche a la mañana, ¿vale? Porque cuando una empresa cierra, ¿vale? Vamos a tardar bastante en recolocar a todas estas personas, entre otras cosas porque muchas veces se requiere para determinados puestos de trabajo de una formación que no es inmediata, sino que requiere varios años, ¿no? de aprendizaje. Por tanto, en esta transición contamos con que va a haber muchas personas que se van a quedar sin empleo, ¿de acuerdo? Es aquí donde yo creo que la renta básica va a ser fundamental para dar soporte a toda esta gente, ¿vale? Por lo menos hasta que consiga un trabajo o hasta que seamos capaces de hacer un reparto del trabajo justo, ¿de acuerdo? ¿Cómo más puede afectar la renta básica al modelo productivo? Bueno, pues también nos puede permitir, por ejemplo, que determinados trabajadores puedan optar a un trabajo menos insostenible, ¿no? Es decir, una de las ventajas de la renta básica, yo diría que es una de las mayores virtudes, ¿no? Es que precisamente nos va a dar cierta independencia económica, lo cual nos va a permitir, pues, poder renunciar a determinados trabajos, ¿vale? Y en este sentido hay muchos trabajadores en los estudios que estamos haciendo con sindicatos, pues los sindicatos muchos reconocen, algunos de los trabajadores, que están trabajando en sectores que no son sostenibles, ¿no? Entonces, el problema es que, claro, están atrapados en el círculo, en el triángulo ese que os decía antes, y los trabajadores no pueden renunciar a este empleo, ¿vale? Porque no tienen que comer. Estoy hablando de empleos como, por ejemplo, la minería o la automoción o incluso la deforestación. Si estamos pensando incluso en una renta básica a nivel global, a nivel mundial, bueno, pues mucha gente de la que está trabajando, por ejemplo, ahora en la Amazonía deforestando para poder crear nuevas plantaciones de soja, probablemente podría decir, oye, pues yo no quiero trabajar en un trabajo insostenible y que además está causando un perjuicio, claro, al planeta, ¿no? Entonces,
la renta básica ahí nos daría también más grados de libertad para poder renunciar a este tipo de trabajos insostenibles, ¿de acuerdo? ¿Qué duda surge aquí? En los debates internos que hemos tenido dentro de ecologistas, pues nos surge la duda de, claro, si al final tenemos una renta básica y eso permite a una persona no trabajar, por lo menos dentro del mundo del empleo, pues la duda que nos surgía evidentemente era de cómo vamos a poder cubrir los trabajos socialmente necesarios, ¿no? Es decir, trabajo de agricultura para alimentarse, trabajo de cuidados. Es aquí donde yo creo que es importante pues pensar en modelos de renta básica que tengan también una dimensión comunitaria, ¿no? Como por ejemplo la renta básica de las iguales que propone la coordinadora Baladre, ¿no? De manera que, bueno, pues una parte de la renta básica va a ir a la persona, es individual, pero otra parte va a ir a la comunidad. Y a través de esta parte es donde la comunidad tiene que organizarse para poder hacer un reparto de estas tareas que vamos a considerar socialmente necesarias, ¿de acuerdo? Otra opción sería complementar este trabajo, el trabajo necesario, a través del trabajo garantizado, que también es una iniciativa que ahora está cobrando también mucha fuerza, ¿de acuerdo? En la esfera del consumo, bueno, pues tendríamos que ir obviamente hacia un modelo de fuerte reducción en consumo de bienes innecesarios. Obviamente el consumo de bienes y servicios que consideremos necesarios para sostener la vida tiene que estar ahí, pero todo lo que no sea realmente necesario, pues seguramente tendremos que plantear una reducción en ese consumo, ¿no? ¿De acuerdo? Tendríamos que ir también, obviamente, a un consumo responsable, de proximidad, de temporada, que nos permita reducir la huella del carbono y de los productos consumidos. Y aquí, bueno, pues la renta básica sí que nos aporta la capacidad de poder satisfacer todas las necesidades básicas materiales, ¿vale? Pero por otro lado también surge una duda y una cuestión, ¿vale? ¿Cómo hacer para que esta renta básica no se convierta en un estímulo al consumo de nuevo? ¿De acuerdo? O sobre todo que no se dirija de nuevo al consumo de bienes y servicios insostenibles. ¿De acuerdo? De nuevo aquí, pues en nuestros debates siempre llegamos a la conclusión de que la renta básica per se no va a garantizar esto y aquí tendríamos que introducir medidas complementarias, ¿no? Como por ejemplo una educación para el consumo responsable, probablemente una regulación publicitaria, ¿no? Porque a fin de cuentas la publicidad condiciona mucho nuestro consumo. Y hay modelos dentro del mundo ecologista, ¿no?, que apuestan por que esta renta básica no sea exclusivamente monetaria, sino que también sea en especie, ¿de acuerdo? Tipo cesta de la compra, como está pasando, por ejemplo, en Cuba o en otros países, ¿no? Incluso se habla de modelos de renta básica en la tierra, ¿de acuerdo? Es decir, que haya un reparto de la tierra y que cada persona tengamos derecho a un trozo de tierra y que con esa tierra pues seamos capaces de garantizar, por ejemplo, ¿no?, la producción de alimentos, ¿no?, o otros bienes materiales. Eso no quiere decir, obviamente, que todo el mundo tenga que cultivar la tierra, ¿no? Pero dentro de una determinada comunidad, pues las personas que no quieran trabajar la tierra, pues tendrán que ponerla a disposición de otras, ¿de acuerdo? En algún modelo de usufructo, ¿no? Bueno, en cualquier caso sí que es verdad que yo he leído que hay estudios que también dicen que cuando las diferencias entre las clases altas y las clases bajas, cuando la brecha entre los que más y los que menos tienen se reduce, pues también todo lo que supone el consumo de bienes posicionales, que son todos aquellos que normalmente la gente tiene, no porque sean no porque sean bienes materiales básicos, ¿no?, sino porque la- las personas queremos equipararnos a las de arriba, ¿no? Queremos subir en el escalón social, pues muchas veces nos da por consumir, pues yo qué sé, pues coches de alta gama, televisores, etcétera. Pues sí que hay estudios que parece ser que dicen que el consumo en bienes posicionales va a decrecer cuando percibamos que esa brecha entre los que más y los que menos tienen, pues se acorta, ¿de acuerdo? Por último, también un tema que habría que abordar, ¿no?, y estáis en una facultad de economía, que yo no soy economista, entendéis más que yo, pues también tendríamos que ver cómo controlamos la inflación, que también podría ser un riesgo, ¿no? Depende de cómo se enfoque la renta básica, ¿no? Evidentemente aquí tendría, yo creo, el Estado también meter medidas complementarias como la regulación de alquileres o en los precios de la energía, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, unos minutillos y... Vale, pues intento ser breve ya para terminar. En el ámbito del empleo, el trabajo, pues obviamente yo creo que es el ámbito donde la renta básica brilla con más fuerza, ¿vale? Porque prácticamente todos son virtudes, ¿no? La reducción
que es hacia donde queremos ir, ¿no? La reducción de la jornada laboral, ¿no? Para repartir el empleo y el tiempo de trabajo de forma equitativa. El reconocimiento de los trabajos no remunerados, que son esenciales para la vida, ¿no? Como los trabajos de cuidados, ¿de acuerdo? Y también, pues, hay que ir a un modelo donde los empleos remunerados, pues, sean dignos y estables, ¿de acuerdo? Aquí, obviamente, la renta básica sí que nos aporta una capacidad para poder renunciar a empleos precarios y mal remunerados, como decía antes. Esto nos va a permitir también, por ejemplo, hacer una reducción de la jornada laboral, ¿de acuerdo? Para poder dedicar más tiempo a otro tipo de tareas, ¿no? Entre ellas van a estar los trabajos voluntarios o el trabajo de cuidados y, por qué no decirlo, también el ocio, ¿no? Nos va a dar más tiempo para el ocio. Y otra ventaja que tiene la renta básica en el ámbito o en la esfera de lo laboral, pues es que, bueno, pues al dotarnos de cierta independencia ya económica para satisfacer las necesidades más básicas, pues obviamente nos va a dar mayor poder de negociación a las personas trabajadoras frente a las empleadoras, ¿de acuerdo? En cuanto a la esfera alimentaria, pues en la transición queremos ir hacia un modelo alimentario basado en la agroecología, con una agricultura de cercanía que respete los ecosistemas, que garantice la soberanía alimentaria de las poblaciones. Y eso quiere decir que, bueno, pues tenemos que ir hacia un consumo de alimentos de temporada y de proximidad, con una baja huella de carbono. Vamos a tener que reducir el consumo en la carne y en productos ultraprocesados, que son los que tienen una mayor huella ecológica y los que tienen un mayor consumo energético. Y vamos a tener también que apuntar hacia grupos organizados de consumo y cooperativas de productores, ¿no? Aquí la renta básica nos va a permitir, pues, por ejemplo, acceder a alimentos de mayor calidad, ¿vale? Una de las quejas en el ámbito ecologista, ¿no? Donde sí que nos encontramos con que hay mucha gente que ya está organizada en grupos de consumo, ¿no? Pues cuando intentamos promover estos grupos fuera de nuestros ámbitos, pues una de las quejas más habituales es que dicen, claro, pues es que consumir en ecológico es más caro, ¿no? Que consumir en convencional. Bueno, pues aquí la renta básica nos permitiría poder acceder a alimentos de mayor calidad y más saludables, obviamente. Nos daría también más tiempo, ¿no? Como hemos visto antes, para poder gestionar este tipo de grupos de consumo o cooperativas, ¿vale? Y también, ¿vale? Nos permitiría fomentar la agricultura de proximidad. En cuanto a la movilidad, bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Tenemos que ir a un modelo menos dependiente del vehículo privado, ¿vale? Sobre todo los que más contaminan, aviones, coches, todo esto va a decrecer drásticamente y apostar por una movilidad sostenible con menos coches y con más transporte público, incluso bicicletas o buscar la peatonalización, ¿no? ¿Cómo ayuda la renta básica en este ámbito? Bueno, pues en primer lugar, yo creo que va a permitir reducir el número de desplazamientos y distancias recorridas por motivos laborales, por la misma razón de antes. La gente va a poder optar, ¿no? Por empleos más cercanos a su domicilio o incluso por teletrabajar, con lo cual las distancias se van a reducir drásticamente. Vamos a poder acceder al lugar de trabajo incluso en bicicleta, eso sería lo ideal. Y al mismo tiempo vamos a tener también más tiempo para ello. Y ya estoy terminando, ¿vale? Transición en el ámbito de los residuos, pues hay que ir hacia una economía circular que reduzca al máximo la generación de residuos y donde se fomente la reutilización y el reciclaje, acabar con la obsolescencia programada y diseñar productos realmente para que tengan una vida útil larga, fomentando la reparación, ¿no? Aquí, de nuevo, la renta básica nos va a aportar tiempo, ¿no? Tiempo, pues, para dedicar a la reparación de productos. Ahora vivimos la cultura de la inmediatez. En cuanto se me rompe algo, pues lo tiro y compro otro nuevo, ¿no? Si tenemos tiempo, pues probablemente, y conocimiento para formarnos, pues probablemente, y siempre y cuando las tecnologías no sean demasiado complejas, vamos a poder optar por reparar, ¿no? Y aquí también, pues aportaría desde el punto de vista de la financiación, ¿no? Porque no estoy hablando de la financiación, pero los modelos de financiación pasan mucho, no solamente por la redistribución de riqueza, redistribución de renta, ¿no? Tasando impuestos a las rentas más altas, sino que también hay modelos de financiación a la renta básica que tienen que ver con los impuestos a los productos más contaminantes, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, por emisiones a la atmósfera. Y finalmente, ya termino con esto, pues en la esfera de la gobernanza, ¿no? De la gobernanza política, pues tenemos que ir también a modelos donde profundicen de verdad la democracia participativa y más transparente, ¿no? Donde haya realmente una sociedad con derechos para todas sin discriminación de género, raza, religión, orientación sexual,
¿vale? Y probablemente también vamos a ir hacia un modelo donde el Estado va a adelgazar, ¿vale? Y se va a descentralizar. De nuevo aquí, la renta básica yo creo que nos aporta más autonomía y más libertad a las personas, sobre todo más tiempo, una vez más, ¿no? Para la participación política y social. Mucha gente ahora se queja de que no tiene tiempo para poder participar, aunque sea en las asociaciones de vecinos, ¿de acuerdo? Con una renta básica esto va a ser mucho más factible. Y también, pues la renta básica va a simplificar la administración y la reducción de la burocracia, con lo cual el Estado va a poder decrecer, ¿no? El otro día me comentaban el dato, vosotras probablemente lo sepáis, ¿no? De que la renta mínima de inserción en el País Vasco se consume en burocracia casi la mitad de la cuantía. No sé si es cierto o no, pero obviamente esto es debido a la burocratización, ¿no? De este tipo de rentas, ¿no? La renta básica supondría la simplificación, ¿vale? Porque a la hora tanto de la fiscalidad, ¿no? Como del reparto, todo sería mucho más sencillo y podríamos decrecer este aparato burocrático, ¿no? Pues termino simplemente diciendo, bueno, pues como veis, que la renta básica puede ser una herramienta muy interesante, ¿vale? En un contexto de colapso climático y colapso del sistema socioeconómico, ¿vale? Y una transición ecosocial hacia un modelo socioeconómico más deseable, pero que es una herramienta insuficiente, ¿no? Para reorientar el modelo hacia donde queremos y que tendría que verse acompañada de otras medidas complementarias como las que como he comentado antes, ¿vale? Lo voy a dejar aquí, luego si queréis planteamos preguntas y debatimos sobre. Sí, luego se puede dejar, luego habrá un turno de palabras para el público, entonces luego si se ha quedado alguna cosa en el tintero se puede profundizar en el tema. Bueno, no le he presentado a Alfredo Sánchez, bueno, ya se ha presentado más o menos él, que es coordinador de la Federación de Castilla-La Mancha, bueno, aparte en su faceta de profesional, pues él es profesor de universidad, pero bueno, quería Bueno, yo estar... soy profesor, pero no soy economista, ¿vale? Yo me dedico, Sí, sí, soy matemático y doy clase de matemáticas, ¿vale? sí, sí, pero bueno, ahí quería estar aquí como ecologista en acción y por Sí, eso... esto forma parte de mi militancia en ecologista, Eso simplemente. es. ¿Eh? Bueno, pues entonces le damos la palabra ahora a Sara Babiker, que ella es periodista. Bueno, seguro que le habéis leído en los múltiples artículos que escribe en El Salto. Es experta en renta básica y nos va a hacer, como también es experta en feminismo, nos va a hacer el nexo de unión entre tanto la renta básica como podría ayudar al movimiento feminismo o a las mujeres en general. Bueno, pues nada, muchas gracias. Yo en realidad no soy muy experta en nada, Bueno, pero soy muy curiosa y me interesa sobre todo pues cómo lograr, ¿no? La igualdad de género, de clase y de raza y cómo dejar de trabajar tanto, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme y también quiero como agradecer a Auraelin que se mantenga perseverante, ¿no? Porque creo que son tiempos en los que es difícil mantener esa perseverancia cuando no estamos, digamos, en tiempos álgidos de esperanza. De hecho, me ha emocionado escuchar a Gonzalo cuando decía la renta básica va a hacer esto, la renta básica va a hacer lo otro, porque ojalá. Y cuando venía para acá, en el autobús, estaba un poco releyendo, ¿no?, mis apuntes y me he dado cuenta de que hace justo 5 años que presentamos con otras feministas el manifiesto feminista por la renta básica, que se llamaba Recursos de Autonomía para Todas. Y he pensado que igual era interesante empezar, ¿no?, como esta conversación haciendo un poco de balance, ¿no?, de dónde estamos respecto a ese momento. Eh, como recuperado unas líneas, ¿no?, de este manifiesto que decía: es inaplazable empujar con la fuerza del movimiento feminista apuestas que apunten a garantizar lo necesario para el sostenimiento de la vida. Eh, bueno, y lo que proponíamos, ¿no?, era poner en el centro de la agenda la renta básica desde una perspectiva feminista, ¿no?, hablando pues de autonomía y de garantía de una base material, ¿no?
muchas veces cuando hablo con compañeras, ¿no?, de estos tiempos, tanto de los feminismos como de las rentas básicas, hablamos un poco como de los años buenos, ¿no? Que digamos que el fascismo estaba ya emergiendo, era pues hace un año que Vox había entrado en el Parlamento andaluz, pero no estábamos todavía en esta fase como de reacción continua, ¿no? ¿Y qué ha pasado pues en esta última década? Bueno, pues no recuerdo si fue en el 2013 o 2014, yo creo que igual lo sabéis mejor vosotras, cuando se presentó la ILP estatal, ¿no? Que de alguna forma articuló pues tanto a la gente de la red como a la gente de Baladre, de Marea Básica, o sea, como una especie de articulación más amplia por la renta básica universal. También pues en el 2014 empezó Podemos que era como el primer, no era el primer partido, pero que era el partido de una forma más ampliamente introducida la renta básica como una de sus apuestas más potentes. Eran años donde se hablaba mucho de economía feminista, ¿no? Con lo que esto suponía de debate sobre, bueno, sobre nuestra concepción del trabajo. Poco tiempo después empezamos a hablar de la huelga de cuidados, ¿no? También visibilizando el trabajo no remunerado en los feminismos. También eran tiempos en los que se hablaban, no es que hayan terminado del todo, ¿no? Pero en la agenda estaban pues este auge del movimiento feminista y esta mirada más amplia de las violencias machistas, que incluía también una mirada fuerte, ¿no?, de la violencia económica como violencia machista. Eran tiempos en los que veíamos debates muy interesantes sobre trabajo garantizado y renta básica, ¿no? Y bueno, en esos tiempos, ¿no?, pues con todos estos debates vivos que había, también había una mirada muy crítica desde los feminismos a la renta básica, que casi se echa un poco de menos, ¿no?, como ver a las feministas criticar a la renta básica en los periódicos, porque por lo menos se hablaba más de renta básica. Y luego llegó el 2020, bueno, todas nos acordamos, ¿no?, de este momento de manifiestos, de los movimientos sociales, desde distintos colectivos. Cuando estaba escribiendo lo de manifiestos, pues, bueno, me ha salido como el poema este nocturno de Alberti, no sé si lo conoces, el que cantaba Paco Ibáñez, ¿no?, de manifiestos, artículos, comentarios, ¿no? Como que se escribió mucho, pero qué tristeza, ¿no?, de tantas palabras que se escribieron en ese momento, ¿no?, y que nos han acabado de completar. Bueno, también fue el momento de la ILP, fue el desborde europeo, ¿no?, el momento de la ILP europea, y también fue acá, ¿no? O sea, había una mirada global y había miradas locales que apuntaban hacia la renta básica universal. Y ahora, pues podríamos decir un poco, estamos en un periodo pues de aceleración de tantas otras cosas, ¿no?, y de agotamiento propositivo. ¿Cómo conecta esto con las miradas desde los feminismos? Bueno, pues yo quería como introducir, digamos, distintas perspectivas, ¿no?, desde las que se han defendido la renta básica universal, abordadas desde los feminismos, ¿no? Pues, por ejemplo, el paradigma del derecho, ¿no?, de los derechos sociales y económicos, y cómo el Estado, ¿no?, con la herramienta de la renta básica universal, interviene para garantizar estos derechos económicos más allá del marco del mercado laboral, ¿no?, que ya tiene un sesgo importante de género en cuanto a brecha salarial, en cuanto a brecha de género. Y también desborda, ¿no?, los límites de la seguridad social que tiene esta óptica familiarista, que hacen depender, digamos, el acceso a recursos de la configuración de la familia, ¿no? La renta básica supera como forma de acceso a derechos este concepto familiarista. Como redistribución de la riqueza, porque como hemos dicho va más allá del mercado laboral como forma de redistribución de la riqueza, porque separa el bienestar del trabajo, ¿no? O sea, el bienestar no depende solo de los ingresos por trabajo, porque se genera, ¿no?, esto lo ha abordado mucho Daniel Raventós, por ejemplo, ¿no?, una transferencia de recursos en esta redistribución de la riqueza, tanto de hombres a mujeres como de trabajo remunerado a trabajo no remunerado, como de unas mujeres a otras, como de personas más ricas a personas más empobrecidas, ¿no? Y también supera, a mí hay un texto que me gusta mucho de un sociólogo francés que se llama François Louvet,
que él habla, ¿no?, de repensar la justicia social, que hablaba también el compañero de la justicia social, y él parte, ¿no?, de que nos hemos movido como una especie de tensión histórica entre la idea de la igualdad de posiciones, más propia de la socialdemocracia, previa al neoliberalismo, pues más relacionada al francés, ¿no?, la relacionada con el estado de bienestar francés, que garantizaba, digamos, una mayor igualdad social en cuanto a posiciones, ¿no? Un obrero no estaba tan alejado de un directivo, no había esta diferencia brutal que permite el neoliberalismo, pero que dejaba gente excluida de este reparto de la riqueza, ¿no? Pues a las mujeres por un lado, a las personas migrantes y a aquellas personas que no entraban en el paradigma, digamos, del hombre obrero europeo y demás. Y luego llegó la igualdad de oportunidades, que tiene que ver más con el paradigma neoliberal, que vendía un poco la moto de, bueno, aquí hay oportunidades para todos, ¿no? Da igual si eres una mujer, si eres joven, tal, lo que vamos a hacer es que te vamos a ayudar para que tú también puedas llegar muy alto. Y si no llegas alto, pues es que no has sabido. Bueno, pues esta narrativa, ¿no?, de la meritocracia, de que cada cual llega a donde se merece. Entonces, lo que planteo yo sobre lo que explica François Dubet es que la renta básica universal permite, digamos, darle una vuelta a esa igualdad de posiciones, porque al ser universal y no quedarse solo en un sujeto concreto, iguala al garantizar un piso común básico, un poco esa posición, ¿no? Y además esta transferencia, digamos, de arriba abajo, hace que en lugar de tener estos rascacielos neoliberales en los que vivimos, pues la estructura social se aplane un poco. Y luego, pues también desde la otra perspectiva, digamos, desde la que el feminismo impugna, desde que se puede apostar por la renta básica universal, miradas del feminismo, es esta impugnación de la ética del trabajo asalariado. A mí me gusta recuperar a tres autores que son masculinos, pero bueno, luego lo vamos a conectar con una autora muy potente que también retoma, ¿no?, esta idea. Bueno, está Paul Lafargue, ¿no?, que todos lo conocemos con el derecho a la pereza, y lo que él viene a decir, ¿no?, bueno, cuestionar este extractivismo sin fin de la fuerza tanto del trabajo productivo como reproductivo, ¿no? Una crítica a una sociedad donde el único consenso ideológico entre todo el mundo, entre todo el mundo parece ser que trabajar, ¿no?, es en sí, esta fetichización del trabajo es bueno y deseable. Y no trabajar implica una degradación moral. Es un poco también el discurso con el que nos encontramos un poco históricamente, ¿no?, desde el activismo de, bueno, si la gente no trabaja, no se va a realizar, no va a ser un sujeto moral, digamos, ¿no? Luego tenemos a Block Black, también pues de la tradición anarquista, ¿no?, con la abolición del trabajo. Y también critica esta especie de consenso brutal, ¿no? Y además me gusta porque incluye el feminismo, ¿no? Como que viene a decir más o menos que tanto los marxistas como los capitalistas como las feministas están de acuerdo en que el trabajo es necesario. Lo único que cambia es la forma, ¿no?, en la que este trabajo se tiene que organizar. Y en cierto modo, aunque yo creo que él es ajeno a este debate, como conecta muy bien con esta idea del feminismo de la igualdad, ¿no?, que no impugna tanto el modelo, sino que impugna más bien el reparto de género dentro de este modelo. Y por acabar con David Graeber, ¿no?, que es como que se acaba de cargar, digamos, esta fetichización del trabajo con su obra sobre los trabajos de mierda. Voy a leer esto porque me parece como que lo concreta muy bien. Dice: la sensación de que el trabajo es un valor moral en sí mismo es extremadamente conveniente para la clase dirigente. Pues según eso, cualquiera que no esté dispuesto a someterse a algún tipo de intensa disciplina laboral durante la mayoría de sus horas de vigilia no merece nada, ¿no? Este sustento, digamos, ideológico de la sociedad de los sobrantes y del paradigma neoliberal. Bueno, pues hasta aquí. Vamos a ir un poco atrás, no muy atrás, pero es que pasa todo muy rápido, ¿no? Y para repasar un poco las impugnaciones, digamos, a la renta básica universal que se hicieron en su momento desde los feminismos. Ha habido una evolución y yo creo que incluso varias de las voces que voy a usar ya no tienen la misma postura que tenían hace, pues, no sé, 7 años, ¿no?
de las principales críticas, ¿no? Los principales peros que se han hecho a la renta básica universal, sobre todo desde la economía feminista, tiene que ver mucho con el tema de los cuidados, ¿no? Cristina Carrasco, por ejemplo, en un artículo que publicó en el 2017, que es como hace nada y hace 1000 años al mismo tiempo, ¿no? Como pasa el tiempo, que se llamaba A la mierda del trabajo, perdón, ¿de qué trabajo hablamos? Pues como que sintetizaba, digamos, estas ideas, ¿no? Que era que con esta, además ella partía un poco también de este discurso sobre, como que pone más en énfasis en la robotización, ¿no? De no vamos a necesitar trabajar, y claro, decía, bueno, es que hay trabajos que no se van a, que no es que vengan los robots y vamos a poder hacer todo surf, ¿no? Que hay trabajos que se van a seguir viendo, y esos que se van a tener que seguir haciendo, esos trabajos son los trabajos que hacen las mujeres, ¿no? Entonces dices que con ese discurso se visibiliza el trabajo de cuidados de no remunerado, que no existe el derecho a no trabajar, o sea, que también hay este peligro, ¿no? De, bueno, que como lo van a hacer todas las máquinas o como ya no va a ser necesario, vamos a caer en el individualismo que va a permitir como un parasitismo por parte de esta gente postmoderna que ya no ve valor en el trabajo. Y luego una visión muy basada, ¿no? Muy monetarizada de lo que es la pobreza, ¿no? Y dice que eso en particular deja fuera formas de pobreza que son muy femeninas, ¿no? Que es como la pobreza del tiempo. Y luego algo que repetían varias economistas feministas y también como del feminismo de la igualdad era que si las mujeres tenían opción, o sea, dado, digamos, la estructura de género, si las mujeres tenían opción a no trabajar fuera porque van a tener una paga, pues entonces se van a quedar a trabajar dentro y vamos a perder décadas de avances de la introducción de las mujeres en el mercado de trabajo, ¿no? Carmen Castro, que era más abierta, digamos, en la renta básica universal, seguía viendo una serie de problemas que era tanto que tenía más que ver con lo que no hace la renta básica universal, ¿no? Entonces dice que no es una medida género-transformativa, que no opera por sí misma, tampoco es ninguna novedad, ¿no? Una transformación de género. Bueno, y vuelvo a incidir en el tema de la pobreza monetaria. Y habla, ¿no? Pues de nuevo de este efecto perverso que yo creo que todas estas críticas desde los feminismos que se pueden debatir, por otro lado, son muy necesarias a la hora de pensar una renta básica universal, porque marca una serie de líneas rojas, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, bueno, pues qué tipo de renta básica puede ser más o qué cantidad de renta básica, por ejemplo, puede tener un efecto más emancipatorio y qué cantidad de renta básica puede tener un efecto más justo lo contrario, ¿no? Como de complemento y de desincentivación pues de la autonomía. Bueno, entonces lo que ella dice es que esto de la libre elección, ¿no? Que tiene un efecto perverso porque se hace en un marco donde ya existe una jerarquización social y de género. Y que lo voluntariamente elegido pues siempre debe ser sospechoso, ¿no? Bajo el patriarcado del consentimiento. Y entonces lo que introduce Carmen Castro, que yo creo que es una crítica que está introducida, o sea, que en la práctica, pues como solo acaba de hablar de ella, ¿no? Es que la renta básica universal tiene sentido dentro de un paquete más amplio de medidas, ¿no? Que es algo que hemos visto también defender, pues, durante la pandemia, los movimientos sociales como una parte de una serie de medidas, una más. Y luego también ella lo que introduce, que es algo en lo que siempre acabamos, ¿no? Esta especie de juego de oposición discursivo con el que muchas veces se nos intenta, digamos, sí, ¿no? Como contraargumentar cuando defendemos la renta básica universal, que es o una cosa o la otra, ¿no? No, bueno, una renta básica universal está bien, pero sería más interesante que hubiese mejores servicios sociales, ¿no? Esta trampita en la que siempre caemos. Y por aportar una última crítica, pues estaría Maya Pérez Orozco, que habla también, pues ya no solo de lo que la renta básica no da, sino de lo que no cuestiona, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que comentaba Gonzalo también, ¿no? Que no cuestiona el consumo, dónde consumimos, en qué gastamos lo que tenemos. Que no cuestiona el nexo entre la calidad de vida y el dinero individual,
que no habla de construir una responsabilidad colectiva para poner los medios para vivir, sino que cada cual pues, se apaña individualmente con su dinero. Y que puede ser contraproducente pues, por el tema de la inflación, ¿no? Bueno, frente a esto, digamos que hay como varias propuestas más colectivas, ¿no? En cuanto a renta básica feminista, la renta básica de las iguales de Balague, que tuvo bastante recorrido en su momento y que venía de los movimientos sociales, que seguro que todas conocemos. A mí me interesa mucho también, en Italia se movió mucho la renta básica dentro de los feminismos, en el movimiento no Nadie Menos, que digamos que era como la réplica del Ni Una Menos argentino, que está basado en las violencias, y que ellas incorporaban que para liberarse de las violencias o frente a las violencias, defendían este rédito de autodeterminación, que era como una renta de autodeterminación. En cuanto no se accediese a una emancipación, a una determinación, era difícil preservarse de las violencias. Y todo esto era en el debate de cuando, no sé si os acordáis, cuando Cinque Stelle, junto a la Lega de Salvini, entraron en el gobierno y metieron un rédito de cittadinanza, una renta básica que era, que era un horror. O sea, al final como que la idea, como que ahí se vio, ¿no?, la tensión entre la propuesta emancipatoria de una renta básica feminista emancipatoria y una renta básica concebida como un subsidio, al final sometida a un montón de condicionantes y muy excluyente, porque, por ejemplo, pues, bueno, aparte de que venía acompañada de todo un discurso estigmatizante parecido al de las paguitas, cuando aquí vinieron con el ingreso mínimo vital, pues no sé cuántos años, era como que exigía 7 años de residencia previamente a acceder para las personas migrantes, ¿no? O sea, como ya no solo el peligro neoliberal, sino el peligro fascista dentro de una renta básica basada en una ciudadanía a la que los demás no tienen acceso. Y bueno, luego pues el momento este que ya mencionamos, el manifiesto, ¿no?, donde confluían todos estos debates. A ver, bueno, entonces, por recuperar algunas autoras que defienden desde el feminismo la renta básica universal, pues tomaría una Kaori Katada, que ya aborda que al final este debate, ¿no?, tiene que ver sobre todo con la división sexual del trabajo, ¿no?, que es lo que hemos comentado ya. Entonces, lo que ella dice es como que lo que se acaba poniendo es una visión en la que la renta básica universal es una forma de emancipación, con una visión en la que la renta básica universal es una forma como de soborno, de chantaje a las mujeres para que se queden en casa y sigan haciendo su trabajo reproductivo, ¿no? Entonces, para defender, porque esto sí es un ingreso de emancipación, bueno, pues explica que garantiza, ¿no?, esta independencia económica, lo que permitiría huir de la violencia, evitar el riesgo económico, y compensa, digamos, aunque no lo transforme, por lo menos compensa la penalización que sufren las mujeres por encargarse principalmente del trabajo reproductivo. Luego, que empodera frente a la autoridad, pero no solo de la pareja, sino también del jefe y también del Estado, ¿no?, que en muchos casos es el que ejerce violencia administrativa sobre las mujeres cuando tienen que conseguir los recursos que no encuentran en el mercado de trabajo. Combate la trampa de la pobreza y el desempleo. Bueno, pues digo, es que esté siguiendo la renta garantizada, bueno, todos los que estamos familiarizados, ¿no?, con los subsidios, sabemos lo que esto implica, ¿no?, como este laberinto atroz en el que se internan las personas, especialmente las mujeres, que tienen que vivir siempre alerta para no empobrecerse todavía más, ¿no?, no perder ayudas, no acabar endeudadas, etc. Aligera la vigilancia burocrática, elimina privilegios entre las mujeres, y por ejemplo, pues hay medidas, digamos, redistributivas que solo benefician a algunas mujeres, ¿no?, como las licencias maternales, que solo benefician a las que están trabajando, a las que tienen un trabajo asalariado. Y contribuye indirectamente, no directamente, a la valorización de los cuidados. O sea, no es un pago por cuidados, ¿no? Es un debate importante que tiene que ver con los salarios por trabajo doméstico
que introdujeron pues Silvia Federici y las autonomistas italianas. Pero de una forma indirecta sí que lo valora, porque se accede a un recurso sin tener que entrar en el mercado laboral remunerado. Luego tenemos a Kathleen McLean, que ella lo que aporta es llevar la cuestión más allá de los cuidados, ¿no? Considera que al final el debate sobre la división sexual del trabajo y de los cuidados es central del feminismo, es muy importante, es de género, pero como que acaba poniendo por delante, dando prioridad a la agenda feminista de un determinado tipo de mujeres, ¿no? Que son pues más las mujeres pues, con una cierta clase social y que su problema más acuciante es este, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, por un lado, lo que plantea desde la perspectiva de los cuidados es que la renta básica universal permite superar esta especie de tensión en los feminismos entre una perspectiva de la igualdad, ¿no? En cuanto pues, que las mujeres lo que tienen que hacer es entrar en el mercado laboral del mismo modo que los hombres, trabajando a tiempo completo y demás, y bueno, y esto se haría con políticas de igualdad, o respecto a una mirada desde la diferencia, ¿no? Del feminismo de la diferencia, que lo que hay que hacer es valorar los cuidados, que son igual de importantes que el trabajo remunerado y que las mujeres serían especialistas de esto y por ello hay que remunerarlas, ¿no? Y lo que promueve, lo que facilita es este modelo del cuidador universal, ¿no? Que no hay una generización de los cuidados, es facilitar que tanto hombres como mujeres puedan cuidar, ¿no? Frente al modelo del proveedor universal que se pone en el centro, que tanto hombres como mujeres entren en el mercado laboral y puedan y tengan, digamos, que proveer como forma de legitimación. Y por último, bueno, pues trascendiendo este tema de los cuidados, habla de que la renta básica permite llegar a una mirada más interseccional y que de hecho